del ascensor. Bueno, pues buenas tardes ya, creo que hemos pasado las 12. Buenas tardes y gracias por atender esta convocatoria del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para compartir con ustedes algunos trabajos que estamos llevando a cabo y que me constan son de interés para poder transmitir también a la ciudadanía en un asunto que sin duda es fundamental, que forma parte de las preocupaciones de los españoles, como es el acceso a la vivienda y distintas cuestiones que están afectando a ese mercado de vivienda, en este caso y concretamente a lo que ahora nos vamos a referir, a la forma del mercado de la vivienda en alquiler. Hemos dado un paso más en nuestro compromiso con el desarrollo de este derecho y también con el cumplimiento de la Ley de Vivienda. Saben ustedes, son profesionales especializados en la materia, que la Ley de Vivienda nos mandataba en su disposición adicional quinta a constituir un grupo de trabajo para avanzar en aquella regulación de contratos de arrendamiento que no fueran para vivienda habitual. En ese sentido, y apenas un mes de tomar posesión de la cartera, se constituyó en esta casa, en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el grupo de trabajo para alojamientos temporales, que es en lo que hemos centrado nuestra atención en el ámbito de estos trabajos durante los últimos 8 meses, hasta en 3 reuniones. Hoy es la última de ellas. Al tiempo que también de forma interdepartamental, fundamentalmente con el Ministerio competente en la materia, en el caso del Gobierno, el Ministerio de Industria y Turismo, hemos ido abordando otro tipo de contratos distintos al de residencia habitual, como eran los alojamientos turísticos y su indiscutible repercusión en la tensión del mercado del alquiler y también del incremento de los precios. Estas cuestiones, ambas, las que han tenido que ver con el desarrollo de los trabajos del grupo de temporales, conocido grupo de temporales, y también los trabajos sobre los que ha avanzado el Ministerio de Vivienda en torno al alojamiento turístico, es lo que he podido compartir hace unos minutos con los miembros de este grupo de trabajo. Por eso quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a los distintos departamentos ministeriales que, junto o bajo la coordinación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, han contribuido a algunas de las conclusiones y a los trabajos que hemos de seguir desempeñando: el Ministerio de Economía, el Ministerio de Presidencia, Justicia, Relaciones con las Cortes, el Ministerio de Derechos Sociales, Agenda 2030 y la Secretaría General de Asuntos Económicos y del G20 de la Presidencia del Gobierno. A estos compañeros de los distintos departamentos ministeriales se ha unido para nosotros una colaboración imprescindible, que yo valoro mucho y que espero seguir manteniendo a lo largo de toda la legislatura, que es la implicación de los sectores económicos y sociales que se ven afectados por nuestras decisiones, que tienen la experiencia sobre el terreno, que atienden las dificultades de las personas que sufren las consecuencias de esta situación y que, por tanto, tienen mucho que decir para construir esa gran alianza de país que tenemos por delante para garantizar el derecho de acceso a la vivienda. Ahí tengo que agradecer la participación y la implicación de los sindicatos, comisiones obreras y UGT, y también de la patronal de la COE, que ha estado presente en estos trabajos, del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas, del Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y las asociaciones de propietarios de fincas urbanas que han participado en estos trabajos. De las aportaciones, del análisis que se nos ha hecho llegar en las distintas conversaciones y en los documentos que hemos compartido, podemos extraer un objetivo común, que es necesario establecer todos los mecanismos para no burlar la Ley de Arrendamientos Urbanos y salvaguardar el alojamiento de temporada, los alquileres de temporadas, para lo que realmente son, es decir, para atender una situación de personas que por cuestiones laborales o por cuestiones académicas, en el ámbito de la investigación, de la ciencia o del deporte, requieren en un tiempo de su vida de un alquiler distinto al que es su residencia habitual. Esta es la gran conclusión a la que hemos llegado. Y para ello tenemos que activar distintos mecanismos. Fundamentalmente se trata de garantizar y proteger los alojamientos o el alquiler temporal, el arrendamiento temporal, para lo que se prevé.
para unas causas temporales. Insisto, hemos pasado por ellas en nuestras épocas estudiantiles, en los cursos académicos, lo hacen habitualmente los investigadores internacionales o nacionales que se mueven por distintas universidades, lo hacemos ante acontecimientos culturales importantes. Pienso ahora en mi provincia y en la celebración del Festival Internacional de Teatro Clásico, donde necesitamos una gran capacidad de firmas de contratos de alojamientos temporales porque es un mes de acontecimiento, o lo hacemos incluso en el ámbito de las migraciones, en el paso de un alojamiento a otro destino que se haya decidido. Por tanto, la necesidad de proteger el alquiler temporal para aquellos que precisan un alquiler temporal. Y, por tanto, hemos de desarrollar ese artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, desarrollándolo además en el ámbito, que ahora me referiré a ello, del desarrollo reglamentario de la Unión Europea de cara a este tipo de alojamientos. Hemos de regular fundamentalmente la causalidad. La temporalidad dependerá de la causa. Si es un curso escolar, serán 9 meses. Si es un festival cultural o un acontecimiento deportivo, lo será 1 mes, 2 meses, por el tiempo que dure ese acontecimiento. Si es una investigación, puede ser 1 año o puede ser 1 año y 3 meses. Por tanto, la causalidad determinará la temporalidad. Y es necesario que podamos acreditar esa causalidad a la hora de formalizar el contrato. Igual que para un contrato ordinario de alquiler se nos puede requerir nuestra nómina o nuestra historia laboral, pues la idea es que se requiera de esta causalidad para poder justificar que el contrato efectivamente se debe al interés de la temporalidad y no está ocupando otro tipo de contratos necesarios para el desarrollo de la vida ordinaria o abusando de él en términos de te lo alojo en el temporal y después me hago cargo del turístico durante los meses de verano, que es una realidad que conocemos se está produciendo. Por tanto, proteger, desarrollar, regular, dar seguridad jurídica y garantía a las personas que necesitan de este tipo de alojamientos, para evitar lo que se está produciendo, que es este fenómeno está tensionando el mercado del alquiler residencial al tiempo que esa tensión genera un incremento de precios. Del mismo modo que los alojamientos turísticos tensionan el alquiler residencial y contribuyen al incremento de precios. Y traigo los alojamientos turísticos porque quiero poner en contexto estos dos fenómenos. En el ámbito europeo, porque esta realidad no es exclusiva de nuestro país, ya hemos avanzado mucho en torno a esta realidad y a cómo regularla. De hecho, recientemente, en el mes de mayo, entró en vigor el Reglamento de la Unión Europea 2024/1028, por el que se regula la recogida, el intercambio de datos relativo al servicio de alquiler de alojamientos de corta duración. Y en esa corta duración, en este reglamento, se equiparan los alojamientos temporales, se equiparan los alojamientos de habitación, los turísticos o las embarcaciones flotantes. Por tanto, tenemos un marco europeo que nos va a permitir avanzar en la regulación, en la necesidad de acreditar esa causalidad y, muy importante, en la obtención de datos de esta situación para una mejor gestión de las competencias de cada una de las administraciones, ya sea la de un buen estudio y planificación de las políticas públicas de vivienda, de la necesidad de vivienda, o ya sea la garantía de los derechos de los consumidores o la inspección de las actividades económicas en el ámbito local. Es un instrumento al servicio, este reglamento y el registro que hemos de poner en marcha como consecuencia del desarrollo del mismo, un instrumento al servicio de todas las administraciones, del Ministerio de Vivienda, pero también de las comunidades autónomas, también de los ayuntamientos. En ese reglamento de la Unión Europea ha venido a dar respuesta a una jurisprudencia y a unos pronunciamientos del Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea que yo valoro mucho y que siempre pongo de manifiesto, porque creo que al final se trata de esto, de ser conscientes que ante el drama de la situación no se puede mirar hacia otro lado. Y hemos de actuar todos, y que cuando convergen intereses distintos, pero lo que se pone en peligro es el interés del desarrollo de un derecho social como el de acceso a la vivienda, todas y todos tenemos que trabajar para preservar el derecho de acceso a una vivienda digna a precios asequibles. Eso es lo que manifestó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando, en esa cita que suelo reiterar, dice que la lucha contra la escasez de viviendas destinadas a la
arrendamiento supone una razón imperiosa de interés general que justifica la adopción de todas las medidas que no sean discriminatorias y que sean proporcionadas para perseguir ese objetivo. De esto se trata con todo este paquete que estoy compartiendo con ustedes. El avanzar en la regulación, el acotar para qué el temporal, en tener que documentar y acreditar la causalidad, en dotarnos del registro para efectivamente poder combatir también la ilegalidad, el fraude o el abuso de ley que somos conscientes se está produciendo y tener los instrumentos necesarios para fiscalizarlo, inspeccionarlo, perseguirlo y, en su caso, sancionarlo. Como digo, la gestión de los alojamientos de temporada y las conclusiones del grupo de alquiler de temporada se han visto también coincidentes en el tiempo con la gestión del desarrollo de este reglamento al que antes me refería, que como ustedes son conocedores, porque también lo compartí con ustedes, lo hemos trasladado a comunidades autónomas, a ayuntamientos, para poder ir en esa dirección. Esto hemos de hacerlo con urgencia y, por tanto, la vía que estamos trabajando será en el lado de los temporales y la acomodación al reglamento europeo y a la necesidad de ese registro único en nuestro país, será a través de un desarrollo reglamentario por un real decreto que vamos a trabajar y a tramitar de forma urgente en el Gobierno con todas las garantías de tramitación y de exposición pública, donde concretaremos esa causalidad, donde acreditaremos, donde pondremos de manifiesto cómo hemos de acreditar esa causalidad, su incorporación a los registros con un trámite transitorio también, haciéndonos y utilizando esos registros autonómicos y locales que ya existen. Y, por tanto, todos los temporales tendrán que ser registrados también en estas plataformas, al igual que los turísticos, que es la parte que llevábamos avanzada también. En torno a los alojamientos turísticos, y sin haber sido objeto de los trabajos de este grupo con el que he tenido ocasión de reunirme esta mañana, sí compartir con ustedes, como he compartido con ellos en el momento en el que también pasan a formar parte de las causas que tensionan el mercado del alquiler residencial, la disposición del Gobierno, que he compartido también previamente con las administraciones competentes, con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, de actuar y apurar margen de competencia del Estado en torno a los alojamientos turísticos. En este sentido, tengo que decirles que también, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo en nuestro país, que ya visualizaba este tipo de servicios como una actividad económica importante, son actividad económica, y la necesidad, apuntaba el Tribunal, de su autorización por parte de las comunidades de vecinos. Para aclarar el textual que hoy está vigente en la Ley de Propiedad Horizontal, nos hemos propuesto, tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio de Vivienda, a una redacción de la nueva ley, de la Ley de Propiedad Horizontal, que ajuste y clarifique los términos en los que han de participar las comunidades de vecinos. En síntesis, se trata de empoderar a los vecinos, de garantizar la convivencia en las comunidades de vecinos y también en las ciudades, que sea determinante la opinión de los propietarios de estas viviendas en régimen de propiedad horizontal a la hora de aceptar o no la implantación de una actividad económica en sus fincas. Y, por tanto, vamos a ajustar la redacción de la Ley de Propiedad Horizontal para garantizar la autorización por parte de los vecinos o, en su caso, el veto a este tipo de actividades económicas. Saben ustedes la complejidad en este ámbito también territorial. Algunas comunidades han avanzado en el ámbito de sus competencias normativa al respecto, y se trata de una normativa básica del Estado en esta Ley de Propiedad Horizontal. En esta misma semana estamos comenzando una ronda de contactos con los grupos parlamentarios a fin de garantizar los apoyos necesarios para un ajuste quirúrgico restringido a esta cuestión de la Ley de Propiedad Horizontal y alguna otra cuestión que pudiera ser objeto de la misma. Al tiempo que también comparto con ustedes, vamos a mantener encuentros con los sectores económicos afectados, con las plataformas en línea que ofrecen este tipo de servicios y con los agentes sociales que necesitan también de respuestas para la ciudadanía.
Insisto en la idea de que no podemos desentendernos del problema, que tenemos que actuar, que estas cuestiones, tanto temporales como turísticos y habitaciones, están afectando a los precios de mercado, están tensionando el mercado, están impidiendo el acceso a las familias al alojamiento residencial. Hago un llamamiento a todas las administraciones públicas, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, alcaldes y alcaldesas, a que en aquellos lugares donde exista esta problemática, porque España es distinta también en torno a esta problemática, allí donde exista esta problemática, donde colisione el derecho de la vivienda con el desarrollo económico de estas actividades, pues nos pongamos manos a la obra. Nosotros lo que estamos haciendo es poner todas las herramientas necesarias al servicio de las administraciones públicas, poner todos los recursos necesarios para garantizar el derecho de acceso a la vivienda y concretarlos en esos dos objetivos que tenemos de país, de alcanzar un objetivo mayor. Esto, insisto, son acciones que van determinadas, quirúrgicas, acotadas al mercado del alquiler y a cuestiones que están incidiendo en el mismo, de un objetivo prioritario que es, para evitar esta tensión, también avanzar en la promoción de un parque público de vivienda en estándares europeos del entorno del 9% y el compromiso de lograr que ningún español, ninguna española tenga que dedicar más del 30% de los recursos de sus ingresos para atender las necesidades de su vivienda. Esto es lo que quería compartir con ustedes, que seguimos trabajando, que este paso es importante, que estamos cumpliendo un mandato de la Ley de Vivienda y sobre todo creo que estamos dando la respuesta que espera de nosotros la ciudadanía, que es cuando ellos tienen un problema, la política ofrezca soluciones. Y a mí me compete dar todas las soluciones que estén en mi mano para paliar el problema de la vivienda en España. Y ahora que os quedo a su entera disposición. ¿Tenéis micrófono o cómo lo hacemos? Gracias, Estefanía. Con respecto a las movilizaciones en Málaga y que hemos visto también en otras comunidades autónomas, creo que también es responsabilidad política siempre la escucha activa a la ciudadanía. Y cuando la ciudadanía se manifiesta en estas dimensiones es porque nos están planteando un problema, nos están encendiendo las alarmas rojas y hemos de escuchar siempre, cuando nos gusta lo que nos dicen y cuando no nos gustan lo que nos dicen. Creo que es muy importante hacer pedagogía de la importancia del sector turístico. Eso no me compete a mí, pero sin duda es un sector importante que genera ingresos, que genera empleo en nuestro país y que hemos de seguir avanzando en la senda en la que se ha marcado este Gobierno de una triple sostenibilidad ambiental, económica y social del sector turístico. Pero, sin duda, mi interés está en cuando este tipo de actividades económicas colisionan o impiden el acceso a una vivienda digna. Ahí siempre me van a encontrar del lado de la ciudadanía que reclama una vivienda digna. Y creo que todas las administraciones estamos concernidas. Tenía una máxima cuando era alcaldesa que me aplico también como ministra. Lo que no es de mi competencia es de mi incumbencia. Pero en este caso, además, es que las administraciones locales y autonómicas tienen mucho que decir. Les recuerdo que la Ley de Vivienda tiene interpuesto 8 recursos al Tribunal Constitucional reivindicando la competencia autonómica. Del mismo modo ocurre con las competencias en materia de desarrollo turístico. En gran medida son competencias autonómicas y también municipales en lo que tiene que ver con el desarrollo urbanístico o la gestión de las actividades económicas. Por tanto, claro que los ayuntamientos tienen mucho que decir y yo lo que espero del Ayuntamiento de Málaga es lo que han hecho otros alcaldes en España, como el alcalde de Barcelona, que es valentía, determinación, afrontar el problema y dar respuesta a la ciudadanía. Y no deja de sorprenderme realmente ese echar la culpa a otro del alcalde de Málaga, porque él sabe que tiene sus competencias, su comunidad autónoma tiene competencias, está regulando en la materia. Yo aprovecho para hacer y reiterar el llamamiento a todas las comunidades autónomas que se vean afectadas por este fenómeno, a los ayuntamientos que lo sufran, a que regulen si es necesario, a que limiten si es necesario y si es necesario, como ha hecho el alcalde de Barcelona, se prohíba para garantizar el derecho de acceso a la vivienda. Y digo, me sorprende la actitud del alcalde de Málaga porque desde luego tenemos una colaboración activa
que seguirá existiendo del Ministerio de Vivienda con la ciudad de Málaga, porque es una de las ciudades más afectadas por la problemática de vivienda, donde ni más ni menos estamos promoviendo la construcción de más de 2.300 viviendas en alquiler asequible para los malagueños y las malagueñas. Eso es lo que tenemos que hacer. No buscar excusas, no buscar culpables y actuar con más promoción de vivienda pública, como el Ministerio está haciendo en Málaga, o dando respuestas desde el ámbito municipal o autonómico a este fenómeno. Gracias. Quería preguntar en concreto por el tema de las actividades económicas. ¿Se me escucha, no? Sí. Además de pisos turísticos, en muchas ciudades hay una problemática con otro tipo de actividades económicas, como pueden ser dentistas, psicólogos, actividades económicas que se instalan en edificios residenciales. No sé si este cambio quirúrgico que planean en la Ley de Propiedad Horizontal también involucra este tipo de actividades económicas o únicamente a pisos turísticos. Gracias. La novedad, no he respondido a una parte, me permitirá que no he respondido a una parte de la pregunta, que era la entrada en vigor de la plataforma, del registro que gestiona los datos de las plataformas para la gestión de estos contratos, y el registro único con una única matrícula. La Unión Europea nos daba de plazo hasta finales del 26 para hacerlo. Saben que en conferencia sectorial asumimos el compromiso de tenerlo a finales del 25 y vamos a intentar que pudiera ser antes, todo lo rápido que nos permita la tecnología y los desarrollos que hemos de implementar para tener un sistema garantista. Y entre tanto tenemos una disposición adicional prevista para que los registros, porque además así se ofrecieron también las comunidades autónomas, los registros autonómicos que ya están vigentes o los registros locales nos permitan dar cobertura a esas realidades para ir asentando el requerimiento de este tipo de documentación acreditativa de la causalidad en la formalización de estos contratos. Con respecto a la actividad económica, precisamente lo que se ha producido, y así se manifiesta el Tribunal Supremo, es que esta actividad económica, primero, no estaba reconocida como tal, como actividad económica. Sí lo estaban otro tipo de desarrollos profesionales, despachos de abogados relacionados con la sanidad, que tenían su propia consideración como actividad económica y, por tanto, estaban ya regulados en los estatutos de las comunidades de vecinos. En ellos no se generaba el problema, porque existía ya una regulación y una determinación clara. En este caso lo que hacemos es clarificar que efectivamente se trata de una actividad económica, que eso tendrá consideraciones no solo a efectos de las comunidades de vecinos y de su vinculación en torno a sus estatutos, sino también incluso desde el punto de vista fiscal. El ECOFIN, saben ustedes, está trabajando la posibilidad de que este tipo de actividades económicas estuvieran también repercutidas por el IVA, y España es un país que está apoyando esa posición. En cualquier caso, ya también hay ayuntamientos, digo por aquello de la complejidad territorial y competencial en nuestro país, hay ayuntamientos que están regulando, promoviendo la bajada de la ocupación de los locales, de los bajos, precisamente de esos negocios que están en las propiedades horizontales en los pisos, para poder, o sea, que ya hay algunas normativas avanzadas en ese ámbito que yo felicito y que siempre son bienvenidas. Y en el caso de la convivencia y la necesaria actuación de los vecinos, a mí me preocupa la convivencia en el centro de las ciudades, en ausencia de regulación y de intervención, y que las ciudades dejen de ser ciudades para pasar a ser parques temáticos, para pasar a ser centros de ocio, y por tanto en ausencia de vecinos carece de sentido la terminología de ciudad que atiende a la ciudadanía. Y también los problemas de convivencia, que somos conscientes se están generando ya en muchas fincas de vecinos como consecuencia de la llegada de este tipo de actividades económicas. Gracias, ministra. Quizás le pediría, visto las distintas medidas que están tomando, ¿cuándo cree que comenzarán a sentirse una reducción en la oferta de alquileres turísticos en estas ciudades claves, donde efectivamente los centros de las ciudades están llenos de personas yendo con maletas de un lado a otro? Pero también me interesa mucho saber cuándo, y si tiene cifras de cuánto va a aportar el parque de vivienda público este año y el próximo. Entendemos que hay unas cifras generales en la legislatura, pero queríamos saber en cifras globales cuánto España ya en concreto va a aportar al parque público de vivienda de alquiler social.
Sí, una de las dificultades para poner en marcha ese parque público de viviendas, que en algunos casos, cuando hay que incrementar la oferta vía construcción de nuevas viviendas, como está planteando el Gobierno, eso implica unos tiempos en la construcción que en algunos casos están muy determinados, como por ejemplo en el programa 6, que viene de los fondos de recuperación, donde hemos excedido nuestra previsión de 20.000 viviendas en alquiler asequible a 25.000 viviendas en alquiler asequible, que han de estar finalizadas a mitad del año 26. Están en estos momentos ayuntamientos y comunidades autónomas en proceso de licitación de estas viviendas. Yo aquí creo que va a ser muy importante que sigamos avanzando en la agilización de los trámites administrativos. Saben ustedes también, nos hemos hecho eco de la demanda de los operadores que tienen en estos momentos que ayudarnos a la construcción de estas viviendas, y estamos ultimando, pendiente de su publicación, la orden ECO, que se refiere a las licencias básicas o simplificadas para ganar tiempo en la tramitación administrativa, donde hemos incorporado también otros componentes que tienen que ver con la industrialización de la construcción para acotar también tiempos de construcción en torno a una apuesta por la industrialización de este sector. Y además unas tareas muy importantes en el ámbito de la rehabilitación, donde vamos a invertir con los fondos de recuperación. Están ya en marcha 4.500 millones de euros en rehabilitar viviendas que pueden generar pues un parque más amplio, que no llevan esa connotación de vivienda protegida, pero sí de calidad de la vivienda, que es muy importante para nosotras. Y desde luego, como ya ha dicho el presidente del Gobierno, esta es la legislatura de la vivienda. Vamos a conformar el quinto pilar del Estado del Bienestar. Tenemos un objetivo claro y tenemos un instrumento que también comparto con ustedes. Son los planes estatales de vivienda. Vamos a empezar la semana que viene. Tenemos la primera reunión con las comunidades autónomas para analizar y hacer un diagnóstico de cómo se han desarrollado los planes vigentes, y para poder trabajar con inmediatez el próximo plan estatal de vivienda, al que le quiero dar una visión completamente distinta, que es: nos vamos a marcar objetivos, podríamos sintetizarlos en estos dos que he compartido con ustedes: 9%, aspirar a un parque de vivienda del 9% en España, en la media de la Unión Europea, ver cuánto tiempo necesitamos para construir ese parque público de vivienda, calendarizar, ver cuántos recursos públicos necesitamos para hacerlo, ver cuánto ponemos cada uno, corresponsabilidad, cogobernanza y asunción de responsabilidades, y ponernos manos a la obra, nunca mejor dicho. Vamos a cumplir nuestro compromiso de legislatura, las 184.000 viviendas en alquiler asequible. En marcha ya puedo confirmarles que superan las 80.000. Tenemos todavía 3 años largos de legislatura para seguir implementando medidas en esa dirección, en colaboración con otras administraciones públicas. Y como digo, nos marcaremos objetivos, ya sea el 9%, ya sea el 30% de la renta. Nos vamos, por parte del Estado, a poner todos los recursos necesarios. Vamos a pedir colaboración, corresponsabilidad al resto de administraciones públicas y manos a la obra. No nos podemos permitir otra acción. En la aclaratoria es un Real Decreto en el que vamos a determinar la causalidad. El Reglamento Europeo ya habla de esas cuestiones, primero de las condiciones de la vivienda. Una vivienda temporal tiene que tener unas condiciones que exceden también a las viviendas de otro tipo. Una vivienda para régimen residencial habitual, pues una vivienda vacía que tú amueblas y acondicionas a tu manera. Una vivienda temporal tiene que tener una serie de requerimientos también, de garantías para el inquilino que la va a ocupar, pues desde menaje a mobiliario, etcétera. Eso lo determina y lo avanza ya el reglamento de la Unión Europea, y la determinación de la causalidad, que sería un poco el desarrollo del artículo 3 de la LAU. Por tanto, será un reglamento que dirigido fundamentalmente al desarrollo del reglamento en nuestro país para la puesta en marcha del registro, y que aprovechamos para incorporar esta causalidad y la forma acreditativa de la misma. ¿Vale? La idea es tramitarlo con absoluta rapidez en el seno del Gobierno, y por tanto en las próximas semanas
semanas le daremos toda la celeridad que le podemos dar, cuidando los trámites, como les decía, de exposición pública a la ciudadanía. Por tanto, lo que haremos será implementar en los órganos colegiados del Gobierno, pues tanto en las reuniones de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, la Comisión de Secretarios, acelerar todos esos trámites, garantizando la exposición y la participación pública. Pues calculo que a finales de verano podrá estar listo, un poco siguiendo ese calendario. Y después, respecto a la puesta en marcha de los registros, vamos a compartir con ustedes un briefing específico para hablarles de los trabajos, porque es verdad que son trabajos técnicos, informáticos que hay que ajustar, pero la idea y lo que hemos compartido tanto con ayuntamientos como comunidades autónomas y algunos trabajos previos tienen que ver con la hibridación de estos registros para que puedan ser compatibles y, por tanto, con una sola inscripción suben al registro único y al registro europeo. Será una sola matrícula, por buscar una simplificación o un símil fácil, ¿no? Cada vivienda tendrá una matrícula que nos hablará de si es una vivienda protegida, si no, y por tanto podremos ver también, como les decía, el fraude. Uno no puede tenerla en temporal y en turístico al mismo tiempo, porque entonces algo no está saliendo bien. Hola, quería saber, la ley de propiedad horizontal ya permite actualmente vetar nuevos apartamentos turísticos con una mayoría de 3/5. No sé si este cambio va a cambiar esa mayoría y si también abre la puerta a poder prohibir retroactivamente pisos. Y luego le quería preguntar también, hoy Cataluña ha publicado en su diario oficial la nueva área tensionada de 131 municipios. No sé si el Ministerio tiene una previsión de cuándo va a dar trámite a esa nueva área tensionada. Con respecto a la modificación de la ley de propiedad horizontal, creo que aquí hay bastante, mira que es difícil ponernos de acuerdo en algunas ocasiones a los españoles y a las españolas, pero en esta yo creo que hay bastante unanimidad cuando se tiene que tomar una decisión al respecto. No es tanto una cuestión de mayorías lo que se ha puesto en evidencia en la complejidad, sino la redacción de la ley, que no aclara en sus términos si ha de ser una concesión, una autorización o incluso esa posibilidad de veto. Y la redacción que estamos trabajando va más en la potestad de autorizar, la necesaria autorización que se da por hecho en algunos casos en la redacción actual, dependiendo de los estatutos, como en la necesaria autorización y en su caso posibilidad de veto. Como les decía, hay algunas comunidades autónomas que ya han regulado en este sentido: Aragón, Asturias, País Vasco, en el ámbito de sus competencias y su derecho civil foral, y por tanto nuestra posición sería la de exigir una autorización previa de la comunidad de propietarios mediante el voto favorable. En principio de las 3/5 partes parece razonable, pero es una cuestión que podríamos perfilar. Pero entiendo que no hay mucha discrepancia en las comunidades de vecinos en torno a esto, y por tanto el detalle no es tanto en las mayorías como en la capacidad de autorización previa o en su caso veto por las mayorías en que se adopte. Respecto al área tensionada de Cataluña, saben ustedes que está su regulación en la ley, que se ha de comentar y compartir cada 3 meses esa información en los departamentos del Ministerio. Pues supongo que se está tramitando, pero no le puedo dar detalle en estos momentos. Me comprometo a facilitarles de la unidad ese detalle al respecto. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias por la espera y la cola al inicio también. Gracias.